Charlie Chaplin. Era conocido como del... De sus extravagantes ropas y sus desgarbados andares, Chaplin es la estrella más conocida de la época del cine mudo. Pero tras décadas de aclamación y celebridad, Charlie Chaplin se convirtió en objeto de escrutinio y escándalo. A sus 55 años, su apetito sexual y sus polémicas creencias políticas hicieron que Chaplin se alejara del candelero y destrozaron su carrera. ¿Por qué se convirtió en objetivo del FBI? ¿Qué obsesión fue la que llevó a este querido cómico a juicio? ¿Por qué acabó en el exilio? Y peor aún, ¿qué fue lo que pasó cuando Chaplin fue enterrado? En esta edición de Misterios y Escándalos examinaremos la dura realidad de las escapadas de Chaplin. Se convirtió en una especie de atracción fatal. Muy pronto llamaría la atención del FBI. Tenía que alejarse de un escándalo u otro. Identificaremos a los acusadores de Chaplin y los amargos cargos que le impusieron. Yo pienso que teniendo la misma influencia que Joan tenía en el FBI, el juicio por paternidad debería haber sido archivado. Las acusaciones de Joan Barry y de su ideología comunista hicieron que la carrera de Chaplin llegara a su fin en los Estados Unidos. Hablaremos acerca de la ruina pública de Charles Chaplin desde los archivos, con escenas de películas clásicas, con fotografías inéditas y reconstrucciones dramáticas. La mañana de Navidad de 1977, Charlie Chaplin, rico y recluido, murió de viejo en Suiza. Este icono hollywoodiense había nacido 88 años antes en los guetos londinenses, el 16 de abril de 1889. Sus padres, Charles y Hannah Chaplin, eran actores de revista. El biógrafo de Chaplin, Wes Gehring, cuenta cómo Charlie aprendió muy pronto lo brutal que podía llegar a ser el público. Su madre Hannah casi se quedó sin voz. El público se mostró descontento y ella perdió la compostura. No podía seguir. Se podría decir que casi le echaron a patadas del escenario. La madre de Chaplin quedó traumatizada por la humillación del público. Pero este incidente dio a Charlie a sus 4 años su primera oportunidad en el mundo del espectáculo. Bonnie McCaur es la editora de la revista de Charlie, Limelight. Simplemente se animó, cantó y bailó y la gente se enamoró de él. Le echaban dinero. Él corrió, recogió todo el dinero, se puso en el lugar de su madre e hizo que el día acabara bien. Su padre era alcohólico. Abandonó a su familia muy pronto. Moriría por la bebida unos años más tarde. La vida con mamá tampoco fue maravillosa. La escritora Joyce Milton explica que Charlie tuvo que madurar muy pronto. La madre de Chaplin padecía algunos problemas mentales, pero se mantenía al lado de él. Enfermó y le internaron en un sanatorio mental, y allí se quedó el pobre niño a sus 7 años, en un hospicio que en el sur de Londres era lo más penoso que podía haber. Charlie superó esta deshonra con sus habilidades innatas, haciendo reír a la gente. Actuaba en producciones locales y a los 18 años debutó en las listas de amateurs. Sidney Chaplin era su hermanastro y estaban muy unidos. Durante toda su vida cuidaron el uno del otro. Y fue él, Sidney, el que hizo todo lo posible para que su hermano consiguiera hacer la prueba. No pasaría mucho tiempo antes de que Charlie Chaplin se convirtiera en una estrella conocida. Después se trasladó a los Estados Unidos. En 1913, durante este viaje, firmó un contrato para una película con Mack Sennett, un conocido productor de películas cómicas en la América de aquella época. La productora de Mack Sennett, Keystone, fue una especie de escuela para muchos de los actores del cine mudo, como Buster Keaton o Farid Baitel. Fue con Keystone con quien Charlie creó su personaje más conocido, The Little Tramp. Se acercó a la mesa de maquillaje, se cortó un pequeño bigote y se lo puso. Le preguntó a Farid Baitel si le prestaba sus pantalones y a continuación le pidió sus zapatos a Ford Stelling. Encontró una pequeña chaqueta, también un sombrero y empezó a caminar pavoneándose. Este personaje que él creó es el personaje más esperanzador que jamás haya existido. En 1914, su primer año en Keystone, a sus 27 años, Charlie había protagonizado 35 películas, escribiendo y dirigiendo más de la mitad de ellas. Su carrera iba a toda máquina y Charlie Chaplin se convirtió en todo un nombre. El segundo año que estuvo haciendo películas, firmó para la compañía SNA. Mientras trabajaba para Keystone, ganaba $125 a la semana.
A finales de ese año firmó un contrato con Essanay por $1.250 a la semana. Dejó aquello y firmó con la compañía Mutual por $670.000. En 1918 firmó su primer contrato de $1 millón por una película con la compañía Nacional. $1 millón en 1918. Eso es un montón de dinero. Antes de cumplir los 30 se habían producido ya muchos cambios desde su dura infancia en Londres. Incluso creó su propio estudio, justo en el corazón de Hollywood. Chaplin era el hombre. Fuera de la pantalla tenía otros problemas. Su obsesión sexual terminaría por destrozar su carrera. En 1918 la carrera de esta estrella de cine mudo a sus 29 años estaba floreciendo. Ganando $1 millón, Charlie era el más importante de Hollywood, pero este genial cómico no podía resistirse a los encantos de las jovencitas. Su primera mujer fue Mildred Harris. Tenía 17 años cuando se casaron. Él pensaba que ella estaba embarazada y no fue así. Se sugirió que le habían engañado, pero al final resultó ser verdad y aquello no se acabó. Cuando terminó su primer matrimonio, hubo algún escándalo, pero básicamente la prensa dejó al margen a Chaplin. Le hubieran perdonado cualquier cosa. ¿Pero durante cuánto tiempo tendría Chaplin el apoyo de la prensa? El historiador de cine Anthony Slide describe la segunda conquista infantil de Chaplin. Mientras rodaban El Niño, Charlie conoció por primera vez a Lita Grey. En aquel momento era muy joven. Probablemente tendría 12 o 13 años. Unos años más tarde hizo las pruebas y consiguió el papel principal en La Quimera del Oro. Se convertiría en una de las mejores películas de Chaplin. Se quedó embarazada. ¿Qué le pasaba a este tipo? Su relación con Lita estuvo condenada desde el principio. Su embarazo hizo que tuviera que abandonar el rodaje. Creo que la trató muy mal una vez que estuvieron casados. Continuó con el embarazo y nació Chaplin Jr. Tuvieron otro hijo juntos, Sidney Chaplin. Le llamaron igual que al hermano de Chaplin. Tras el nacimiento de su segundo hijo, el matrimonio se separó. Lita Grey pidió el divorcio en 1926. Los tan publicados procedimientos judiciales duraron 8 meses y le costaron a Chaplin algo más que su buen nombre. Incluyendo las minutas de los abogados, le costó cerca de $1 millón, una enorme suma en aquella época. Chaplin sufrió una depresión nerviosa en 1927 durante estos acontecimientos. Aparecía continuamente en los titulares. La ciudad de los escándalos. Fue muy polémico. La prensa dijo de todo, pero tan solo era el principio. 5 años más tarde, en 1932, a sus 45 años, Chaplin se veía con la estrella de cine Paulette Goddard, de 21 años. La relación no duró demasiado. A pesar de su caótica vida personal, los años 30 fueron un periodo muy importante en lo que respecta a logros profesionales para Charles Chaplin. David Tauferot, nieto de un cámara de Chaplin, cree que la película de 1931, Luces de Bohemia, fue uno de los mejores momentos en la historia del cine. Cualquiera que haya visto Luces de Bohemia sabe que está llena de emociones humanas y las analiza. Con tiempos modernos llega el elemento político a las películas de Chaplin. En esta trata el antiguo tema del capital frente al trabajo. Chaplin continuaría introduciendo sus opiniones políticas en su siguiente película, El Gran Dictador. Se estrenó en 1940, la película se mofaba de Hitler y le produjo bastantes problemas a sus 51 años. Recordaréis que antes del bombardeo de Pearl Harbor los Estados Unidos no querían entrometerse en la Segunda Guerra Mundial. Chaplin quería que los Estados Unidos apoyaran a Rusia. El analista de Chaplin, Steven Wisman, dice que el mensaje procomunista que llevaba la película fue lo que hizo que se levantara la bandera roja para el director del FBI, J. Edgar Hoover. Antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se fundó en 1938 el Comité de la Casa de Actividades Antiamericanas, para investigar a la gente que quería que América fuera a la guerra y otro tipo de cosas subversivas. Lo primero que se comentó fue El Gran Dictador. Intenta hacer cómica la figura de los nazis utilizando a Adolf Hitler. Hacer una película que ridiculizaba a Hitler, tratarle con desprecio, hizo que se ganara la simpatía de mucha gente que estaba en contra de Hitler. Hay que pensar que había muchas personas que no querían enfrentarse a Alemania. J. Edgar Hoover estaba dispuesto a sacar del país a Chaplin. Mientras comenzaban sus problemas políticos, Chaplin comenzó a ver a una mujer llamada Joan Barry. Era del estilo de las anteriores. Joan tenía 22 años y Charlie 52. Chaplin se dio cuenta muy pronto de que Joan era un desastre, con D mayúscula o incluso con 2 Ds. Joan Barry tenía 22 años, mucho pecho, era una mujer atractiva y sexy con la que Charlie comenzó a salir.
Tenía toda una carrera como ladrona tras de sí, y era alcohólica. Había intentado suicidarse varias veces. El profesor de comunicación, el doctor Gerard Moliner, recuerda la acción más desesperada de Joan Berry. El 23 de diciembre de 1943 apareció en la casa e intentó entrar. Comenzó a llamar a la puerta y él la ignoró. Encontró una escalera. Intentó acceder a la segunda planta y no lo consiguió. Al final bajó de la escalera y rompió el cristal por la parte de la librería. Comenzó a gritar: ¿por qué se está acabando nuestro romance? Amenazaba con quitarse la vida. Estaba enfadada porque él estaba enamorado y comenzaba a ver a Una O'Neill su siguiente conquista. Estaba muy celosa. Joan se quedó embarazada y estaba en contacto con gente que estaba interesada en que todo lo que tuviera que ver con Chaplin saliera a la luz y se utilizara. En 1942, el FBI y Joan Berry perseguían el mismo objetivo: crucificar a Chaplin. ¿Pero era verdaderamente el comunista mujeriego que Joan Berry decía o simplemente fue su objetivo porque era famoso? En 1942, tras sus numerosos romances con jovencitas, Charlie comenzó a adentrarse en el fango. Su amante de 22 años, Joan Berry, acusó a Chaplin a sus 53 años de dejarla embarazada. Además, era el objetivo del FBI por simpatizante del comunismo y por lanzar discursos pro-Rusia. Para el FBI, Chaplin era un traidor. Le dijeron que fuera a San Francisco a dar un discurso. Y desafortunadamente se dirigió a los miembros del público como camaradas. Creo que era simpatizante del comunismo. Creo que todos los que se dedicaban al arte tendían hacia la izquierda. El expediente del FBI sobre Chaplin constaba de 1900 páginas. Incluía información detallada acerca de su actividad política o de sus relaciones personales. En 1940, la periodista de cotilleos de Hollywood, Kida Hooper, se mostró dispuesta a compartir sus conocimientos acerca de Chaplin con el FBI. Proporcionó toda la información que pudo al FBI. Cuando Joan Berry descubrió que estaba embarazada, según decía, de Chaplin, se dirigió a Kida Hooper en busca de ayuda, porque ella había escrito una columna acerca de las relaciones anteriores de Charlie. El juicio de 1943 indicaba que Charlie Chaplin le había dejado embarazada y le había abandonado. Chaplin estaba convencido de que el niño no era suyo, pero debido a su reputación la prensa se cebó con él. Para empeorar las cosas, su novia, Una O'Neill, era, como imagináis, una adolescente. Los abogados de Chaplin intentaron convencerle de que evitara más problemas. Una se trasladó a su casa, tenía 17 años. Su abogado le aconsejó que la mandara a casa a Nueva York, pero ella se negó a hacerlo. Una vez decidido aquello, no se podía hacer demasiado y se casó con ella. Charlie y su joven esposa se enfrentaron juntos al juicio de paternidad. Además de las acusaciones de Joan Berry, también hubo más cargos en su contra. El FBI acusó a Charlie de violar una ley federal llamada la Ley Mann, que decía que era ilegal llevar a una mujer fuera de la frontera del estado con propósitos inmorales o ilícitos. Él había financiado el viaje de Joan Berry y el de su madre a Nueva York. Él estaba en Nueva York por motivos políticos. Cuando ella le acusó de haberle dejado embarazada y todo eso, habló de sus relaciones sexuales en Nueva York. Los abogados decidieron perseguirle bajo la ley Mann. Chaplin no fue condenado por la ley Mann, pero no importaba. En aquel momento estaba acabado. Chaplin fue a juicio, acusado de ser el padre del hijo de Joan. En el primer juicio terminó con 7 contra 5, y Chaplin consiguió ganar. Así que Joan Berry decidió llevarle a un segundo juicio. Tenía un buen abogado llamado Joseph Scott. Scott era un gran actor sobre el púlpito. Para empezar, parecía que representaba la palabra de Dios. Tenía 77 años y tenía una misión, una cruzada contra Chaplin. 11 de los 12 componentes del jurado eran mujeres, y esto estuvo en su contra. Perdió el caso y no continuaría con ello. Había demasiado jaleo, y prefirió abandonarlo. Chaplin siempre mantuvo que el hijo de Berry no era suyo. El fiscal general de los Estados Unidos de aquel momento, James P. McGrannery, consideró a Chaplin un reducto inmoral de la sociedad. McGrannery estaba decidido a acabar con él. Tan pronto como llegó a la oficina, pidió todo lo que el FBI tuviera sobre Chaplin. El FBI le proporcionó 7 volúmenes sobre la moral de Chaplin y otros 6 sobre su ideología política.
Bajo el escrutinio público, Chaplin decidió orientar su siguiente película de otra forma. Intenta mostrarse como al principio con su película Candilejas. Planeó un viaje para celebrar el estreno de su película Candilejas en Inglaterra y Francia. Lo que ocurrió fue que zarpó con su familia y tan pronto como salieron de tierra, al día siguiente supo que el fiscal general le había retirado su visado. Se dijo que si decidía volver al país, tendría que hacer acto de presencia y contestar a preguntas acerca de su moral y su ideología política. En 1953, a sus 64 años, Charlie Chaplin se autoimpuso el exilio. No era ciudadano americano, pero consideraba que América era su casa. Sentía que su país adoptivo le había traicionado. El sentimiento de la opinión pública de Estados Unidos era mutuo. Todavía nos quedan algunas preguntas. ¿Era Chaplin comunista? ¿Era el padre del hijo de Joan Barry? ¿Qué pasó con el cuerpo de Chaplin tras su muerte? La estrella del cine mudo, Charlie Chaplin, abandonó los Estados Unidos en 1953. Tras años de polémica política, escándalos personales y prensa negativa. ¿Qué justificaría la persecución y el exilio de Chaplin? Comenzaremos con su examante, Joan Barry. Ella insistía en que Chaplin era el padre de su hijo e incluso llegó a ganar el juicio. Pero Charlie no fue la única marioneta de Joan Barry. Antes y después de estar con él y de conseguir la pensión de su hijo, Barry se estaba acostando con el magnate del petróleo J. Paul Getty. Como prometimos, vamos a conocer las respuestas. ¿Era Charlie Chaplin el padre del hijo de Joan Barry? Podríamos decir que Joan tenía demasiada actividad en la comunidad. Incluso mientras estaba con Chaplin, volvía a la casa de J. Paul Getty. El análisis de sangre, toda una prueba científica y muy de moda y válida hoy en día, demostraba que jamás podría haber sido el padre de aquel niño. Pero no fue aceptada como prueba. ¿Y qué hay de las acusaciones del FBI sobre si era comunista? Apoyaba el comunismo en Rusia, estaba a favor de Stalin. Si le hubieran puesto bajo juramento y le hubieran preguntado si había sido miembro del Partido Comunista o lo era, habría dicho que no. Durante 20 años, Chaplin vivió en el exilio en Europa junto a su mujer Una y a sus 8 hijos. Entonces, como tantas otras veces, la gente de Hollywood hizo que todo cambiara. En 1972, la Academia de las Artes y de las Ciencias Escénicas decidió honrar a Chaplin con un Oscar especial. Robert Wise, antiguo presidente de la Academia. Se le hizo un tributo desde la Academia. Habló muy bien, estaba nervioso y encantado de volver. Fue un acontecimiento muy especial para la Academia. Era como si América le perdonara. Fue maravilloso que Hollywood demostrara el respeto que sentía por lo que este hombre hizo. Estuvieran de acuerdo o no con su ideología política, era su trabajo lo que importaba. En 1977, 5 años después de haber vuelto a los Estados Unidos para aceptar el tributo de la Academia, Charlie Chaplin murió. Irónicamente, incluso después de muerto, Chaplin se vio implicado en otro escándalo. Su cuerpo fue robado por unos hombres que querían comprar un garaje. Pensaron que podrían robarlo y pedir un rescate. Chaplin era ya lo suficiente macabro en vida. Creo que se habría reído de esta situación. Resultaba tan extraño pensar que habían robado su cuerpo. Casualmente cogieron a los ladrones de la tumba y el cuerpo fue devuelto. A pesar de todo lo que se comentó acerca de su comportamiento político y moral, Charlie Chaplin fue un hombre muy familiar. Siempre será considerado uno de los grandes genios de la comedia. Como director, Chaplin será siempre uno de los pioneros que con su grandeza y destreza cautivaron los corazones de más gente que nadie hasta el momento. What is there to fight for? Everything. Life itself, isn't that enough? La vida no es maravillosa. Él hizo películas acerca de cosas reales. Posteriormente, sus películas tratarían acerca de lo que significaba ser un ser humano. Como los personajes que interpretaba, Charlie Chaplin era humano, y quizá más débil aún. Como tantos otros, algunas veces dejó que su poder como estrella le juzgara. Su impacto en Hollywood es innegable. Soy A.J. Benza. Hasta pronto.